Qué gusto tenerlos en este lugar, qué gusto que nos reunamos, podamos compartir momentos especiales para aprender de la palabra de Dios. Claro. Estamos terminando hoy algo que el mundo lo llamó Cuaresma. Semana Santa. La Semana Santa, ¿cierto? Correcto. Y lo están celebrando desde el domingo pasado, ¿cierto? De domingo a domingo, ¿cierto? Cierto. Y hoy, domingo. Y hoy están celebrando muchísimos lo que es el domingo de ¿qué? Pascua. Resurrección. Bueno, Resurrección. Domingo de resurrección. El mundo entero lo está celebrando. Y cuando digo el Domingo mundo de entero, Ramos. No, fue el domingo. el domingo de Ramos fue el domingo pasado. Ah, chingado. Que es el domingo en que se celebra en el mundo entero. Ojo con lo que voy a decir. Lo celebran solamente las naciones occidentales. No lo celebra el mundo entero. ¿Cuáles son las naciones occidentales? Todas las que están en las Américas. Hablo desde Canadá hasta Chile, ¿cierto? Y todas las naciones donde se instituyó la religión católica, apostólica y romana. ¿Ok? Buenos días a todos, Muy bien, muchas gracias. Siga, ¿Las bienvenida. naciones que dijiste? Entonces vuelvo y lo repito. Estamos finalizando lo que se llama Semana Santa, ¿ok? Y comenzó el domingo pasado con el famoso Domingo de Ramos, ¿cierto? Ya ve que en muchas naciones el domingo hacen ramitos y hacen procesiones y las iglesias Y los cristianas Via Crucis. también hacen en la católica sí, hacen el Via Crucis, pero en muchas iglesias cristianas están celebrando la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y se acuerdan de la historia del burrito, de que Jesús montó en un burrito y entró y la gente le hacía con palmas y le aplaudían también y le decían Hosana al hijo de David, ¿cierto? Entonces, vuelvo y lo repito, esta Semana Santa solamente se celebra en las naciones occidentales. Siempre tengan en cuenta que Israel es la base de todo el evangelio, de la base de toda la Biblia, la nación como tal. ¿Listo? O sea, es el centro de atención de todo. ¿Ok? Entonces, si Israel queda en el Medio Oriente, siempre tengan presente, Israel queda en el Medio Oriente. Está el Lejano Oriente, el Medio Oriente y está el Oriente. Entonces Israel está en lo que se llama el Medio Oriente, donde se originó la vida en la tierra, según toda la historia humana y la bíblica, donde se llamó la Mesopotamia. O sea, donde hoy, para que usted le quede más claro, donde hoy está Estados Unidos en guerra con Irán y con Israel, Arabia y todo eso es lo que se llama la Mesopotamia, que es el origen de toda la civilización humana y de los escritos de las Biblias. Todo se origina allá. Entonces, todas las naciones que están al occidente de Israel, que tienen su religión oficial como católica, apostólica y romana, son las que celebran Semana Santa. ¿Ya? Era lo que le iba a preguntar. Sí. ¿Está hablando de Semana Santa? Sí, estamos hablando de la Semana Santa. O sea, el título es La verdad sobre la Semana Santa. Y lo voy a hacer de una manera específica para darle información para que vayan e investiguen. Lo mismo los que están en las redes sociales. Para que vayan e investiguen lo que estamos hablando. No se queden creyendo lo que yo les diga. Tampoco se vayan a molestar por lo que me vayan a escuchar, porque mucha comunidad de la Iglesia Católica, tanto de monjas como de algunas otras ciudades, nos escuchan, ¿sí? Y hay hasta clérigos católicos que nos escuchan. Y a veces nos comentan por ahí en privado, pero no se vayan a incomodar la familia católica con lo que van a escuchar, porque vamos a hablar verdades fundamentales que ustedes las pueden investigar. Todo lo que usted escuche dentro de una congregación o iglesia, sea católica o sea cristiana, usted tiene el deber de ir a investigar si es correcto o no es correcto. No podemos seguir creyendo a todo lo que nos estén diciendo de los altares, porque vamos a resultar siguiendo mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, el tema es un poquito fuerte, un poquito delicado, pero vamos a introducirnos a la palabra de Dios y vamos a introducirnos a la verdadera historia para saber qué es la Semana Santa realmente. ¿Listo? Entonces, la Semana Santa comenzó, ¿me puedes girar un poquito para que se vea un poquito el tablero? No, Yo te no, indico, no. no, gíralo. Eso, perfecto, gracias.
Entonces la Semana Santa comenzó el domingo anterior, ¿cierto? A ver. Y lo denominaron el Domingo de Ramos. ¿Es así o no es así? Durante la semana vimos a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, que fue la pasión, la muerte, La resurrección. la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Ya muchos fueron a sus iglesias el jueves y el viernes santo. O a las católicas o a las cristianas, porque aprovechan el día para hacer el culto y hablar sobre la pasión, la muerte y la crucifixión de Cristo. ¿Sí? ¿Listo? Y hoy están hablando, el mundo entero occidental habla de la resurrección. Y usted entra a su celular y usted va a ver que muchos hermanos de muy buena intención hablan sobre la resurrección y están celebrando y felices por la resurrección de Cristo. ¿Es así o no es así? Amén. Y el mundo entero occidental. ¿Por qué repito el occidental? Porque si usted va para China, allá no celebran Semana Santa. Amén. Allá no tienen Biblias. Allá no les importa Cristo. Allá no les importa nada. Ellos adoran otros dioses. O es que adoran otros dioses. Otros dioses. El dragón. Si usted se va para la India, ni idea de Jesús, ni de Cristo, ni de Biblias, ni de Semana Santa, ni crucifixión, ni resurrección, ni nada, porque ellos adoran otros dioses. Dame, yo no sabía ¿Ya? eso. Si usted se va para otras naciones, por allá, por ejemplo, en Pakistán, ¿sí? Por ejemplo, Irán, en Irán no celebran la Semana Santa. Porque ellos adoran al Dios Alá, ¿ya? Y no tienen la Biblia. No les interesa la vida de Cristo, no les interesa nada. Ellos adoran el Corán y cuyo profeta es Ay, sí, está la mirada. cuyo profeta es Yo la diría. Mahoma. Mahoma es el profeta de ellos, entonces ni idea de las Biblias ni nada de estas cosas, ni nada de Semana Santa, ni nada de esas cosas. Entonces no creen ¿Listo? en Dios, en No otras creen, palabras. no creen en nuestro Dios. En nuestro Dios, por Sí. eso no creen. No, exacto. Entonces, gracias por la pregunta porque hay que aprender a diferenciar en qué es Dios. Lo hemos explicado y seguiremos más adelante explicándolo. Y cada civilización tiene su propio Dios. Por eso la Biblia en el Salmo 82.1, 82 Salmos 1, habla que hay varios dioses. Pero que nuestro Dios, que es el Dios de Israel, Padre y Señor de Cristo, es el Dios verdadero que va a juzgar a los demás dioses. ¿Ya? Por ejemplo, la Santa Muerte es un Dios. Y la Biblia la menciona como un Dios que va a ser juzgado por el Dios Supremo y por Cristo. Porque Cristo es quien va a juzgar a todos esos dioses. Y se mencionan en dioses en minúscula porque son dioses y no el Dios Supremo. La Biblia lo menciona en el Salmo 82.1 y lo menciona en el libro de La Apocalipsis 20. Santa Muerte es un Dios. Sí, es un Dios. Y para ¿Que lo muchos venera? es un Dios. Es ¿Tienen un fe? Dios. Y está tipificado en la Biblia, también en el libro de Isaías, como Israel, la tribu de Efraín, en Israel se acogió a ese Dios y cuando fueron trasladados, ellos fueron los que trajeron ese Dios a México. Y de México se esparció a varias partes del mundo. Por eso hay personas mexicanas que Cristo no es su Dios. No creen en Cristo, No, es la creen Santa en la Muerte. Santa Muerte y la Santa Y Muerte la es su veneran. Dios. Y lo veneran, lo adoran y tienen templos para la Tienen Santa fe en Muerte. él. Eso es tremendo. Entonces, sigamos acá. Entonces, vuelvo y lo repito, la Semana Santa solamente la están celebrando las naciones cuya Orientales. religión oficial es la católica, apostólica y romana. Se denomina la Iglesia Romana. Nadie más celebra la Semana Santa. ¿Listo? Pero vamos a mirar qué es realmente la Semana Santa. Y voy a entrar de lleno con la información y luego miramos en la Biblia qué es la Semana Santa, ¿cierto? Entremos a la información que hay. Información que usted la puede buscar en Google o en Wikipedia, porque ahí está todo, ya sale a la luz. Estamos en un tiempo donde ya al ser humano no se le puede engañar, No, ya no no. se le puede mentir. Todo lo que quiere ¿sí? saber uno, ya No nomás se- hace uno en exacto. Google y ahí le dicen. Exacto, ya uno no puede controlar a los humanos desde un altar con una Biblia y llevarlos a un sistema de pensamiento religioso de esclavitud, porque si cualquier persona con un poquito de inteligencia se le da por entrar al Google, como están diciendo, y le pregunta, el Google le va a decir la verdad. Y el Google le muestra el pensamiento religioso, católico, cristiano y el científico. Entonces ya ¿A qué te- no se puede mentir. Esa no le- uno no le miente Mentían, nada. mentían desde los altares en la época que no habían celulares, porque las iglesias cada cual iba a su iglesita y el pastor predicaba lo que quería y bendito sea Dios y nadie sabía si es verdad o no es verdad. Pero como hoy en día llevan celulares y la gente les gusta grabar y estamos transmitiendo en vivo, esto se hizo público y si alguien dice una mentira,
de otra iglesia por la misma red social lo están atacando, le están diciendo usted es un falso, es un mentiroso, la Biblia dice esto y esto. Por eso es mejor entrar a hablar la verdad. ¿Listo? Entonces le voy a escribir, mire, escúcheme esto. Lo voy a escribir aquí. La Biblia, y usted lo puede comprobar y usted lo puede investigar. Y si usted encuentra algo distinto a lo que le estamos mostrando, me lo dicen de una y me frenan y me dicen usted es un mentiroso. ¿Listo? ¿Estamos? La Biblia no ordena celebrar la Semana Santa. En ninguna parte, en ningún lado, usted encuentra la orden en la Biblia de celebrarla. Entonces, ¿por qué la celebramos? Repita la pregunta, por favor. ¿Por qué la celebramos? Ya vamos para allá, para la Que le respuesta. inculcan. Es una cosa Vamos, que yo- vamos a la respuesta. yo nunca la he celebrado. Escuche, la Biblia no ordena celebrar la Semana Santa, ni las fiestas romanas, ni fiestas de otro tipo, sino las bíblicas. Especialmente que con Escuche eso esto. pone porque poco pone bueno Cristo Exacto. por favor. nunca celebró Semana Santa. Nunca celebró Cristo, y nunca, voy a escribir nunca, celebró Semana Santa. Nunca celebró la Pascua, porque Semana Santa, como lo decía Fito inicialmente, es la fiesta de la Pascua. Cristo lo que celebró fue la fiesta del Pesach, que es una fiesta hebrea, bíblica, ordenada por el Eterno. Está en Levíticos 23 y ahorita lo vamos a mirar. Pero primero sigamos con la información. Esto que tengo acá escrito, por lado y lado, lo saqué, la información la saqué de Google. Porque como yo sé que van a investigar, van a dar cuenta que sí es verdad lo que estoy exponiendo. La Semana Santa es una tradición eclesiástica romana. ¿Ok? Entonces la Semana Santa o la Pascua, que se está celebrando esta semana, es una tradición romana establecida en el mundo entero por la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque cuando nos hablaron de la época de las conquistas de las Américas, cuando vinieron desde España, trajeron un monje católico, apostólico y romano e impusieron la religión a los indígenas que vivían en todas estas tierras. Hablo desde Chile hasta Canadá. ¿Ya? Y en esa época, si usted mira la historia, y para poder comprender esto hay que mirar la historia de los indígenas, que es bonito leerla. ¿Sí? Por ejemplo, los mexicanos tienen que leer la historia de sus antepasados. ¿Sí? Que hoy me pasó algo tremendo, que estaba viendo una información, y esa famosa ciudad de Tecnochiclán, creo que se dice, Ah, sí. fue fundada por Enoch, La estaba el viendo. bíblico. Eso es tremendo. Entonces hay ciertas cosas que están saliendo la verdad. Entonces, va conmigo. Esto es una tradición romana, no cristiana. Amén. Ojo con eso. Amén. Y la mayoría de los ¿Cristo? cristianos lo están celebrando. Dame un segundito, vamos para allá. Cristo no celebró la Pascua romana, él celebró Pesach. Amén. Pesach es la Pascua hebrea, que son distintas, y vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver. Entonces, lo repito, la Semana Santa es una tradición eclesiástica romana que conmemora la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, basada en los relatos evangélicos, mire, del libro de Mateo. Y aquí viene una cosa curiosa. Escuchen esto y pónganle mucha atención para que usted lo pueda comprobar. La pasión, estamos hablando de la pasión, ¿sí? La crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cierto? Pero solamente lo muestra el libro de Mateo, lo muestra el libro de Marcos, lo muestra el libro de Lucas, y el libro de Juan, apóstol, no lo muestra, ni habla de eso. Y ahí viene algo curioso. Y le voy a explicar por qué es curiosito. Me partió el marcador. Hay algo curioso. Escuche, Mateo fue discípulo.
Marcos no fue discípulo. Y Lucas tampoco fue discípulo. Y Juan es. Juan sí fue discípulo. Es el apóstol amado que estuvo con Cristo aún en la crucifixión. El que puso su Y hay muchas preguntas que se están haciendo hoy en día. ¿Por qué el apóstol amado, por eso él se conoce como el apóstol del amor, Ajá. no menciona absolutamente nada sobre esto? Amén. Nada. Menciona doctrina que se corrobora en el Antiguo Testamento para obediencia al Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, ahora también nunca, usted no va a encontrar una evidencia en los 4 evangelios, que es donde hablan sobre pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Usted no encuentra una sola evidencia, no hay evidencia de que los discípulos celebran la Semana Santa. No hay una sola evidencia de que los discípulos hayan celebrado la Semana Santa, ni hayan dado orden de celebrar la Semana Santa. Ni siquiera Pablo, hay una sola evidencia que el apóstol Pablo haya ordenado celebrar la Semana Santa. Entonces es curioso, ¿cierto? Escuche esto. Ahí va. El fundamento bíblico se encuentra en los 3 evangelios, desde la entrada triunfal de Yeshua o Jesús a Jerusalén y la última cena. Escuche eso. La última cena. No menciona la Biblia Santa Cena. Menciona última cena. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Porque la fiesta del Pesaj, ¿cierto? Es una celebración de cena. Y Cristo celebró fue Pesaj. No hizo una santa cena. Ojo con esto, es delicado. Ya voy para allá para seguirles explicando más. Roma lo cambió entre pan y vino, llamándolo Eucaristía, y lo reemplazó por la hostia y el vino, que es algo muy distinto. Entonces fíjense que lo que Roma estableció es muy distinto a lo que usted está encontrando en la Biblia, donde habla de lo mismo: pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, que hoy en día están celebrando, todo el mundo está celebrando, y es el día de resurrección, ¿cierto? Que es un día muy, como dicen católicos, es un día muy importante, muy respetuoso. Sí, exacto. La cuaresma. Pero mira lo que sucede. ¿Cuál es el origen? Ahí va la respuesta. Voy a borrar. ¿Ya escribieron? Sí. Voy a borrar. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? La resurrección. Escuche esto. El origen se desarrolló posterior a la creación de la Iglesia romana. O sea, su origen fue cuando se creó la Iglesia romana. Su observancia se evolucionó desde los primeros siglos hasta cuando el Concilio de Nicea en el año 325 fijó la fecha de la Pascua. O sea, se origina cuando se creó la Iglesia romana y comenzó en el año 325 después de Cristo. En el famoso concilio, se llama Concilio de Nicea. ¿Qué es un concilio? Para los que no conocen. Es cuando se conformaron los obispos, se reunieron los obispos y decidieron crear la famosa iglesia. ¿Ya? Y estos obispos se reunieron, y la reunión se llamó el concilio. O sea, la reunión de los jerarcas después de la muerte del apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Qué indica esto? 325 años después de Cristo, los apóstoles ya habían muerto, Pablo había muerto, y ninguno de los verdaderos apóstoles, ni el apóstol Pablo, autorizó la famosa celebración de la Semana Santa. Fueron los obispos que se convirtieron en la Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia comenzó a funcionar como iglesia ya jerárquica ante el Estado después del año 400 después de Cristo.
Antes no se llamaba Iglesia Católica Apostólica Romana. Antes del 400 se llamaba los cristianos. Porque originalmente ellos fueron los que tomaron el término de cristianos. ¿Ya? Entonces, fíjense esto, ni los apóstoles verdaderos que estuvieron con Cristo, ni Cristo lo autorizó, ni los apóstoles, y menos el apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles que estuvo sobre la faz de la tierra. O sea, a los católicos se les llamaban los cristianos. en Inicialmente aquel los entonces. cristianos eran los católicos. Ey. ¿Por qué? Porque fueron los que crearon, y ahí fue donde salió el término iglesia, Entonces, de ahí salió la- iglesia y todo eso. cristianos, Y de ahí salió cristianos. todo el término y toda la teología humana salió desde el concilio de Nicea año 325. Entonces esto es tremendo. En este año se fijó la fecha de la celebración de la Pascua, y pónganle cuidado a esto. En el Concilio Vaticano II, ojo con esto, concilio, ya se había formado el Vaticano. Segundo, ¿saben qué año fue esto? Año en el 1962 a 1965. O sea, hace 61 años. Hace 61 años fue reestructurado y se restauró profundamente la liturgia de la Semana Santa para resaltar su importancia, y se impuso la celebración oficial y legal en todas las naciones que tienen firmado el famoso concordato. ¿Qué es el concordato? Un contrato que la Santa Sede tiene con las naciones, ¿sí? Para que la Iglesia Católica, la religión romana, sea la principal de esa nación y sea la religión del Estado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el concordato? Que de sus taxis o impuestos en todas las naciones, el gobierno le da una partida a las iglesias católicas. Y ellos tienen muchos privilegios en los terrenos, como que no se pagan taxis, los servicios públicos son muy económicos, como si fueran de beneficencia. Y por eso es que usted ve que las iglesias católicas no están hostigando con los diezmos, ni con las ofrendas, ni nada de esas cosas. Pero sí le cobran todos los servicios que usted necesita dentro de la iglesia. Va a una misa, tiene que pagar. Va a un entierro, tiene que pagar. Un matrimonio, tiene que pagar. Un bautizo, tiene que pagar. Todas las misas no son gratis. Todo eso tiene un costo. Pero sí le cogen diezmos, ¿no? Las llaman limosnas. Limosnas. Los denominan como limosnas. Limosnas. ¿Sí? No diezmos como la Limosna, iglesia diezmo, no. cristiana, sino lo No, llaman no son limosnas. diezmos, son No, limosnas. son limosnas. Entonces sí recogen dinero y todo eso va a parar a la famosa Santa Sede. ¿Listo? Entonces fíjense esto, que algo que me pareció muy curioso es que hasta hace 61 años es que se impuso por obligación la Semana Santa. Imagínense, O sea, apenas. 1965 años y era raro el que la hacía. Y hace 61 años, yo tengo 56. Imagínense, 6 años antes de que yo naciera, la impusieron por obligación ya. Y las procesiones y todo lo que se ve el Domingo de Ramos y todo eso. Imagínense, esto es curioso porque la gente que no estudia o no investiga, no tiene la información, piensan que Cristo o los apóstoles Lo hicieron hacían. esto. Y resulta que no hay una evidencia bíblica que los apóstoles hayan celebrado la famosa Semana Santa. Ellos simplemente, como dijo Pablo en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Mencionó que Cristo fue el cumplimiento de la profecía. Y menciona que Él estuvo en la cruz del Calvario y cómo lo sacrificaron. Y que lo hizo por remisión de nuestros pecados y para salvación. Y pare de contar. Y ahora vienen enseñándole que hay que obedecer a Cristo. Eso es tremendo. Sigamos leyendo porque esto me pareció interesante. Entonces, en el concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, se ordenó que se celebrara el domingo siguiente, y por eso, ahí sí viene la fecha, se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena del año. Así es como escogen la fecha. La primera luna llena, Del año. Sí, al comienzo del año, Levítico 23. se escoge y el domingo siguiente se empieza a celebrar y lo denominaron el Domingo de Ramos. ¿Ya? Y usted no encuentra en la Biblia la celebración del Domingo de Ramos. Encuentras la entrada triunfal de Jesús o de Cristo o Yeshua a Jerusalén. En perfecto cumplimiento profético del Antiguo Testamento, donde estaban las profecías en Isaías. Donde hablaba hasta que él iba a entrar en un borrico. No en un burro, un borrico. Un borrico es el hijo de un burro que es muy tierno. Ajá, un baby. Un baby. Es tremendo esto. Bueno,
Tras el equinoccio de primavera quedó establecido y quedó el marco temporal. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia, ¿cierto? Ajá. Terminó acá de decirle algo. El Concilio Vaticano II del año 1962 a 1961, hace 61 años, bajo el mandato del Papa Juan Pablo XXIII, que es uno de los papas más amados por la Iglesia Católica. Aquí voy a escribir el nombre. Juan Pablo 10, 20, 22, 23. Acuérdense que el número romano, la X es 10 y la Y es 1. Entonces, cuando de la X va hacia la derecha los números, se aumenta. Cuando de la X hacia atrás se escriben los palitos, disminuye el número. ¿Oyeron? Para que lo vayan aprendiendo. Entonces dice, y Pablo VI, que fue el otro papa, en este concilio reformaron la liturgia, formalizando las enseñanzas y oraciones de la Semana Santa. Que todo está por escrito. No lo hacen de corazón ni porque la Biblia lo dice, sino porque ya está en la liturgia, ya está escrito y ellos lo que hacen es repetir cada año lo mismo. Dice, para revitalizar el año fiesta cristiana romana. Entonces vuelvo y lo repito, eso es una fiesta, la Semana Santa es una fiesta cristiana romana. Y ahorita le voy a decir por qué las iglesias protestantes o llamadas cristianas ahora la celebran también. Entonces, hay antecedentes a mediados del siglo XX, o sea, año 2000, que hubo movimientos para recuperar la importancia de los ritmos de la fe católica romana y lo que llevó a la restauración de la Cuaresma y la Semana Santa antes del Concilio del Vaticano II. En resumen, hace 61 años el Concilio Vaticano II renovó y valorizó en el contexto moderno y bajo el concordato de las naciones occidentales católicas o de libre culto de celebración. Ahora viene algo delicado. Escuche esto. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar lo de Levíticos de 23 y la fiesta, y vamos a mirar los tres evangelios donde habla de lo que es la fiesta realmente. ¿Pero qué 23 qué, Carlitos? Ya, denme un segundito. Ahorita vamos primero, vamos para allá. Yo lo busco. Ojo con esto. La celebración de la Semana Santa está dirigida no a Cristo. ¿Por qué? Porque los actos de la Semana Santa, de lo que se está viendo en el mundo entero, sus actos son en contra del Dios de Israel. Por ejemplo, están celebrándole al Dios Dagón. No sé si lo han escuchado. Sí. ¿Sí lo han escuchado? ¿Al Dios Dagón? ¿El del mar? ¿No? Sí. Entonces, y la Biblia habla de Dagón. Eso es tremendo. Es una deidad antigua semítica. Ojo con eso. Es un dios semítico. Y usted lo va a encontrar si usted busca la información sobre los dioses de la antigüedad. Ahí va a encontrar la información. Este dios, el dios Dagón, a este dios le servían o lo adoraban los filisteos. Si usted lee en la antigüedad los libros de Crónicas de Reyes, usted va a encontrar que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Le robaban las cosechas a los israelitas, los mataban, les violaban sus mujeres, que no hacían ni deshacían. ¿Sí? Entonces, los filisteos realmente no se llamaban filisteos. En la antigüedad se encuentra que se llamaban filistinos. Filistinos. Y en la actualidad son los palestinos. Por eso hay que entrar a investigar y no caer en errores por desconocimiento. Entonces los filisteos, antiguos enemigos de Israel, eran los filistinos o los actuales palestinos de la franja de Gaza, los que están en las peleas con Israel ahí. ¿Ya? Y ellos adoran al dios Dagón. El dios Dagón es el dios de la fertilidad y las cosechas y tiene una figura de pez. La Biblia muestra que existían templos en Gaza y Asdod, y cuyo frente, y él cayó. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 5, aquí lo voy a escribir. En 1 Samuel capítulo 5 hay una historia donde el rey Dagón cayó frente al arca del pacto.
O sea, Sí. solo la estatua de él fue por la presencia del arca del pacto, que fue la que Dios le ordenó a Moisés construir, donde van las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón, ¿sí? Cayó y se volvió pedazos. Y hay una historia tremenda sobre este dios Dagón. Pero resulta que este dios Dagón era una figura de hombre. Vamos a ver si me queda más o menos parecido algo. No es Batman, ¿no? Yo, no van a pensar que son las orejas de Batman. Pues sí parece. Bueno, digamos que aquí tiene los pies. Préstame. Es poner Bueno, el dios Dagón. El dios Dagón es, usted encuentra la información en Wikipedia o en Google, Pónganle la palabra. que era Sí. como un humano que tiene ¿Cuál es la? una cabeza de pez Aquí está, encima. mira. Ahí está, ese es el pescado. Dagón, ¿verdad? sí. Entonces, exacto, mire, ahí lo están mostrando. Pásale en la imagen aquí un momentico, Mari, préstame el celular. Un segundito, vamos a mostrarla aquí en las redes sociales. Some old mermaid. Ese es el dios Dagón, ya tiene cabeza de pez. Y ese ser existió o existe en la realidad. Solamente que en la antigüedad quienes lo conocieron lo adoraron. Entonces resulta que los obispos, ojo con esto, los obispos y el papa romano tiene algo en la cabeza que se pone, algo que se llama la mitra. La mitra es la cabeza de pez. Ese sombrero que usted lo ven, que así es la cabeza del pez y utiliza unas cositas largas que se llaman las ínfulas. Este representa al dios Dagón. Por eso es que se dice, y no estamos ofendiendo ni maltratando a nadie, que la iglesia romana no adora a Cristo. Por eso es que tiene tantos dioses y permite el pecado, la sinvergüencería, la vagabundería, y hace cosas que son antibíblicas, anticristianas y en contra del Dios de Israel. Los simbolismos, por eso usted tiene que aprender a conocer simbolismos para que usted identifique. El gorro mitral es la cabeza del pez y lo que lleva aquí colgado los jerarcas como los obispos y el papa es la identidad al dios Dagón. Y en la Semana Santa están mandando a comer pescado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y le dicen que usted no puede comer carne roja, ¿cierto? Que eso es prohibido y que es pecado. Especialmente en el Viernes Santo. Sí. Que es prohibida comer carne. Y que es pecado, ¿cierto? Es pecado. Y Para resulta ellos. que la Para ellos, Biblia, porque yo nunca. y resulta que la Biblia dice que uno tiene que comer carne roja. O sea, todo a contra de lo que Entonces, el todo es Señor en quiere para contra de nosotros. la Biblia. El dios Dagón ordena comer pescado o carne blanca. Y el Dios de Israel manda comer la carne roja, no la blanca. Estamos regresados. con Todo los está, como dicen por ahí, contrapiado. ¿Qué Y dice? esa de Semana Santa, ¿qué significa para ellos? La cruz. A eso viene otra. Gracias por la pregunta. la cruz es la una famosa de las cruz cosas que nunca es el la símbolo. La cruz es una espada. Es una espada. Quedan con la frente negra, Sí. ya Y eso indica muerte. Cuando embarrado de la La Sí, cruz. los ponen ahí. Hasta Sí. que es así. Sí. porque Por ejemplo, no sabes. la cruz, ¿quién impuso la cruz en la iglesia romana? Constantino. Él era un emperador romano y militar, era un soldado militar. Y él impuso la espada, por eso la cruz es una espada. Cuando usted ve una cruz en un lado es una espada enterrada en la tierra. La cruz del Calvario fueron una espada donde metieron a Jesús y lo clavaron. ¿Ya? Eso es un simbolismo de muerte. Por eso es que en los cementerios usted ve una cruz, Por eso usted no ve debemos de muerte. traer cruces. Usted va por la carretera, Y usted que que es se la muerte. pasa en los trailers en la carretera, ¿qué sucede cuando usted ve crucecitas ahí? Ahí Hubo murió muerte. Ahí hubo un muerto. Por eso no te debes de ¿Cierto? persignar. Por eso la persignación, que es un invento de la Iglesia Católica, ojo con eso, y lo digo con respeto, no se ofendan, investiguen por favor para que se les abran los ojos. Están adorando al Dios Dagón, no al Dios de Israel, no a Cristo. Eso es tremendo. Sí. Entonces, los papas lo sirven con el gorro papal llamado mitra, con las dos puntas superiores, se llama cornua, y los dos cintos colgantes que se llaman ínfulas, que es el cuerpo del pescado, igualito como era el Dios de la antigüedad. ¿Qué significa para ellos? Significa santidad, autoridad y autoridad papal y episcopal.
Y lo más tremendo es que Yeshua o Cristo fue un personaje muy humilde, muy sencillo, ¿cierto? Pero esto está hecho de piedras preciosas, de lino de oro puro y lino blanco. Todo lo contrario a lo que Cristo Amaba. amaba y A lo eso y que todo él eso. era. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios La ya. palabra Esta es de una Dios. información para poder entrar Pero de ustedes de lleno quejar. y que conocieran el origen de la Semana Ustedes de Santa. quejar porque Dios amó la pobreza. Entonces vamos a mirar ¿Te amó la qué? La pobreza. humildad. La humildad. La humildad. Humildad, no pobreza. Porque él era Humildad. rico. Porque, ojo con eso, porque Humildad. San Francisco, le voy a aclarar ya que usted me mencionó eso. Hay un obispo que se llamó San Francisco de Asís. Francisco de Asís. Apostólico, católico y romano. Le enseñó al mundo entero que Cristo era pobre. Porque dice la escritura que él no tenía ni una almohada donde poner su cabeza, que le tocaban una piedra. No es cierto. No es cierto. Aun cuando él murió, dice que su túnica era de altísimo valor y tuvieron que repartírsela a las suertes porque le dio pena romperla porque era muy costosa y muy fina. ¿Ya? ¿Y por qué no tenía dónde descansar, dónde dormir? Porque la gente lo perseguía para tocarlo, para que les hicieran milagros y él tenía que esconderse hasta las barcazas en la mitad del mar, allá escondido, solito. Le tocaba porque no lo dejaban en paz, no lo dejaban ni dormir, la gente lo perseguía para donde él fuera. Es más, la escritura dice que cuando él se subía en un barco para irse para el otro lado, la gente se iba a pie y allá les llegaban. ¿Ya? Y cuando usted mira la historia real, usted va a encontrar que si tomamos la carpintería era una industria en aquella época. Amén. Todo se hacía de barro y madera. ¿Ya? Y Jesús era un Y cuando carpintero. cuando José, el papá adoptivo aquí terrenal, esposo Era de María, carpintero. murió, la ley dice que el hijo mayor heredaba todos los negocios del padre y se convertía como el padre de familia. Y la escritura dice que él tuvo hermanos y hermanas, y a nosotros nos hacen pensar que simplemente fue que él vino, estuvo predicando la palabra de Dios y haciendo milagros. Y no, la historia muestra que él trabajaba, él se ganaba el pan de cada día y él era un empresario de su época. Por eso es que cuando él se perdió cuando niño, ¿sí se cuenta la historia? Ey. Que los padres lo iban camino a Egipto y se les desapareció el chamaco y fueron y lo encontraron con los doctores de la ley. Doctores de la ley. Amén. Una persona importante. Si usted es un pobre, a usted no lo reciben. Pero si usted es el hijo de fulano de tal que tiene lana o industria o reconocido, ahí sí lo reciben. Vayamos nosotros, algunos de nosotros vayamos a la Casa Blanca a ver si nos dejan entrar. ¿Cómo? Nada. Nos echan de ahí, ¿sí o no? Nos sacan De- no corriendo. son de aquí. Pero que seamos los hijos de algún empresario, por ejemplo, que si fuéramos los hijos de Bill Gates, no, eso inmediatamente hasta alfombra roja nos ponen, porque somos los hijos de fulano de tal. ¿Ya? Entonces hay mucho mito, hay mucha mitología dentro de las iglesias que han enseñado, porque siguen las enseñanzas que la iglesia romana estableció. Entonces, ¿por qué? Venía la pregunta, ¿por qué muchas iglesias están enseñando, y hablo de iglesias cristianas protestantes para marcar la diferencia? ¿Por qué enseñan sobre estos temas? Por una sencilla razón. Porque primero estuvo Cristo, ¿cierto? Y los apóstoles, ¿cierto? Después de los apóstoles apareció el famoso apóstol Pablo, ¿cierto? Después del apóstol Pablo aparecieron los famosos jerarcas que fueron los obispos. Y después de los obispos aparecieron los clérigos. Y se formó la famosa iglesia. ¿Sí? Pero no crea que todos lo seguían. Según la historia de la iglesia, dice que muchos de ellos no lo siguieron, no se unieron a la formación de ese grupo y fueron asesinados por estos. Tiene que leerse algún día, saquen tiempo y busquen y leanse sobre la famosa Inquisición, donde usted se va a encontrar de lo terrorífico que es la iglesia romana en sus orígenes. Mataban a espada a los que no querían obedecerles. Aún por eso las masacres de nuestros indígenas, llamémoslos así, nuestras tierras cuando llegaron acá. Aún, yo a veces me pongo a hablar con mi esposa o con la gente que está reunida con nosotros. Y yo nací en el año 1970 en Colombia. No había ni una iglesia cristiana. Ni una.
los padrecitos de las iglesias católicas en su momento, allá en Colombia, daban la orden de asesinar a los evangélicos, así los llamaban. Mi madre me prohibió decir que nosotros teníamos la Biblia en la casa. Quemaban las casas, que no hacían. Y eso es parte de la Inquisición. Entonces, después de que se formó la iglesia, ya en el año 400 después de Cristo, en el año 1500, un monje católico apostólico romano llamado Martín Lutero, dice la historia que a él lo castigaron. No sé qué tan desordenado era, pero lo mandaron a la biblioteca a limpiar todos los libros, los papiros y todo lo que había allá de castigo. Y dice que encontró rollos originales de las escrituras. Y leyéndolas, se dio cuenta que la iglesia romana mentía. Y él escribió 66 tesis. Las escribió, lo copió todo y se reveló. Y en la catedral fue y las clavó en la puerta de la catedral. Usted sabe que las catedrales están en los parques principales. Y toda la gente se dio cuenta de eso. Y ahí fue donde apareció el movimiento protestante. ¿Qué es el movimiento protestante? Están en contra. Están en contra de las enseñanzas. Entonces, por eso se encuentra que las iglesias cristianas, en su mayoría, las doctrinas son católicas, apostólicas y romanas. Pero no adoran los ídolos, no adoran las imágenes, no creen en las vírgenes ni en esas cosas. ¿Por qué? Porque son protestantes. Y si vamos a la realidad, los protestantes son católicos, pero protestan contra ciertas doctrinas, no contra todas. Y ahí viene lo delicado. La mayoría. La mayoría. La Biblia, y lo voy a decir con respeto, hay una hermana que aprecio mucho, ella todavía me dice, pastor, me duele en el alma cuando usted dice esa frase, pero es que está en la Biblia, está en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, habla de la gran ramera. ¿Cierto? Si no han escuchado el término, la gran ramera. Sí. He leído esto. Pero dice, y sus hijas. Ah, las iglesitas, sí. Entonces, ¿quiénes son las hijas de la gran ramera? Ojo con esto, y porque yo sé que hay pastores que me están viendo y algunos se molestan conmigo, algunos me hablan después feo, pero tengo que explicar la verdad. Amén. La ramera. ¿Sí? La Biblia dice muy claro que Juan el apóstol dice que el mismo Señor, Jesús o Cristo, Yeshua, en los cielos le dijo que había una gran ramera y sus hijas y contaminaron la tierra con sus teologías y doctrinas, engañando al ser humano, alejándola de la verdad. Entonces, toda iglesia que se apoya en el año 1500, aparecieron desde el año 1500, son las hijas de la gran ramera si siguen las doctrinas de su madre. No lo digo yo, lo dice la escritura, es fuerte. Yo sé que cuando conocí a mi esposa y le estaba explicando esto, mi esposa le dio duro. Y todas las personas que han estado conmigo desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos ha sido fuerte para ellos escuchar esto, pero lo dice la escritura. Amén. Porque es que una cosa es seguir la teología romana y otra cosa obedecer a Cristo. Porque Cristo era judío, no romano. Entonces el bautizo sí existe. No. De otra manera, todo eso es de otra manera. Cuidado. Pero sigamos aquí con el tema de la Semana Santa. Búscale ahí, ¿Listo? te van a decir. Búscale ahí. Vamos al libro de Mateo, Búscale en Google. Mateo capítulo 26, verso 17. Cualquier cosa, nomás aquí. Estoy Cualquier diciendo. cosa aquí. Lo importante es lo que está diciendo, lo está diciendo ya Socorrito. Usted tiene que entrar a las Sagradas Escrituras. Ya usted no tiene, estamos en un tiempo aquí te dice. donde la venida de Cristo está cerca. Y vamos a ser llamados, dice Apocalipsis 20, del verso 10 en adelante, dice que se abrirán los libros del Eterno y seremos juzgados por lo que dicen los libros del Eterno, no lo que digan los teólogos ni las teologías humanas. Amén. Por eso usted tiene que aprender en su casa a abrir la palabra y a leerla. Con eso, cuando usted vaya a alguna congregación, usted va a saber si le están diciendo la verdad o le están mintiendo. Porque la misma escritura dice en el libro de Judas que
Algunos entran encubiertamente. ¿Qué es entrar encubierto? No se muestran que están diciendo mentiras, no se muestran que están hablando falsedades, Amén. pero engañarán y convierten la verdad del Eterno en libertinaje, dice, negando al Padre, la enseñanza del Padre, y negando al Hijo. Amén. Y muchos están siguiendo teologías humanas. Sí, por eso lo queman. Entonces, ahora resulta, y es lo que vamos a ver, lo que Dios ordenó es celebrar sus fiestas. Y viene la pregunta, ¿por qué el cristianismo en su mayoría no celebra las fiestas bíblicas y sí celebramos las fiestas romanas? Por falta del conocimiento. Por falta de conocimiento. Todo es por falta de conocimiento. Todo es por falta de falta conocimiento. conocimiento. Todo. Entonces, fíjense que si llegara el Señor en este momento a la tierra, vamos a decir que ya fuera, ya viniera la segunda venida de Cristo, viniera en este momento, ¿con qué cara nos vamos a presentar ante Él? Si no sabemos. Si no sabemos, si no entendemos, no comprendemos y nos dejamos llevar por una teología humana que parece hermosa, parece bonita, y estamos celebrando cosas que Él no mandó celebrar, ni le estamos obedeciendo. Amén. Pero hablamos bonito de Cristo, hablamos bonito que somos cristianos, nos jactamos de que somos el ejemplo, pero ¿el ejemplo de qué? Si todo está en la palabra y ni siquiera la miramos. Inocentemente, escuche lo que voy a decir, inocentemente estamos viviendo en error porque inocentemente muchos queriendo enseñar no entran a aprender de la palabra ni entran a investigar, sino siguen teologías humanas de alguna denominación. Amén. Por eso las denominaciones viven en peleas sin problemas. Que aquí dicen una cosa, que aquí dicen otra cosa. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra dónde queda? ¿Dónde queda el ejemplo de Cristo? ¿Dónde queda el ejemplo de los verdaderos apóstoles? Pero entonces, ¿qué estamos siguiendo? Lo que el pastor dice. Al pastor se le ocurrió hacer un culto ahí bonito, entonces traigamos todos ramos hoy. De Semana Santa, entonces, mire, ¿qué hacemos nosotros celebrando las fiestas de la iglesia romana? Si tenemos la verdad en nuestras manos. Y la orden y Dios en Deuteronomio 5 dice celebrar las fiestas, honrar las fiestas. ¿Y cuáles fiestas? Están en Levíticos 23. Vamos al libro de Mateo, Ay, capítulo 26, verso 17. Abran su Biblia en Mateo 26, 17. ¿cómo te vas a pasar? Vamos a empezar a mirar lo que dice en las tres porciones bíblicas. ¿Qué fue lo que celebró Cristo realmente? ¿Mateo qué era, Carlos? 26, verso 17. 26, 17. El que tenga la Biblia, Sefer Dabar, que algunos hermanos también de Odessa Milan ya la adquirieron, está en la hoja número 1529. Máquina, préstalo el texto, ¿15 por favor. qué, Carlos? 1529. Y en la Biblia Reina Valera, Mateo 26, 17. Me la buscas en inglés, ñonguito, por favor, y ya te voy diciendo que vamos a ir leyendo. Sí. ¿Ok? Espérate. Mateo 26, 17. Ojo con esto porque tiene un título. Y le pusieron institución de la cena del Señor. Cuando se habla de institución, y aquí viene algo que no es cierto, 17. no es cierto, y vamos a ver por qué digo que no es cierto. ¿Listo? Institución de la cena del Señor. Dice, no es cierto, ¿por qué? Y vamos a mirar por qué. Institución es que Él la formó, ¿cierto? Formó. Él dio la orden. Es lo que dice. Y cuando la palabra instituir es que ya la formó o se dio esta orden. Pero resulta que cuando uno empieza a leer todo el contexto, encuentra que no fue una orden, sino que él ya venía en perfecto cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la fiesta de Pesach. ¿Listo? Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. Vamos a leer, léeme por favor el verso 17. 17. Solo 17 en inglés, vamos primero en inglés. Muy bien. Now on the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Yeshua, saying to him, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" Perfecto, alguien que me lo lea en español. Si alguien me lo tiene en la Biblia, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? listo, vamos a empezar a analizar. Entonces, el primer día de la fiesta de qué? ¿Qué Pascua? Passover. No,
Lean bien. De la fiesta. ¿Fiesta de? De Panes. panes. ¿Panes qué? De levadura. Sin levadura. Sin Sin levadura. levadura. Oh, sin levadura. O sea, que no fuera. Ojo con eso. mentira. Entonces, la Que no fiesta sea se levadura. llama la fiesta Sin levadura. de los Sin panes levadura. Levadura es mentira. sin Es levadura. falso. Levadura es falso. ¿Ya? Ojo con esto. Y lo primero que tienen que entender usted es que el contexto Pero ahí cuando damos está levadura. en el pueblo judío. Es El contexto es el pueblo judío. No es Texas, no es Colombia, no es México, no es Argentina, no es Brasil, es judío. Usted tiene que ir a investigar las costumbres judías. Amén. Porque usted no puede agarrar la palabra de Dios y pasarla a que porque yo soy el mono Hans, entonces la voy a aplicar como acá. No. Es contexto judío. ¿Por qué? Porque Cristo era judío. ¿Listo? Entonces la fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cierto? En la traducción le pusieron Pascua, ¿cierto? Pero no es Pascua. Es la fiesta del Pesach. Si usted va a mirar, si usted investiga en las fiestas del pueblo de Israel o el pueblo judío, ellos no celebran ninguna Pascua. Ellos celebran Pesach. ¿Ya? Usted no encuentra Pascua sino Pesach. Y Pesach es distinto a Pascua. Cuando usted le habla de Pascua, usted le llega a la mente lo que le enseñaron de la fiesta romana. Domingo de Ramos, pasión, muerte, crucifixión y resurrección. ¿Ya? O sea, reuniones de cultos el día jueves, perdón, el domingo de Ramos, luego el jueves, el viernes, el sábado no, y el domingo sí. 4 días. Porque el sábado ¿Cierto? no es sábado, gloria. No, así lo celebran. La iglesia romana celebra el domingo de Ramos, celebra el jueves, celebra el viernes y celebra hasta el domingo. No celebra el lunes, ni el martes, ni el sábado. ¿Cierto? Y las fiestas, ojo con esto, las fiestas del Eterno tienen una duración de 7 días, no 4. Para que lo sepan, ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura, usted la encuentra en Levíticos 23, vamos a buscarlo, versos 5, 7 y 8. 23. Ahí dice que se va a comer. 7 hasta el 8. Sí. Tercer libro de la Biblia, capítulo 23. Está bien, un poquito el pan. 23, 7 y 8. Sí, vamos a leerlo, el versículo 5, 6, del 5 y 6 y 7. Pero antes de leerlo allá, permítame, lo voy a leer en la Biblia Sefer Zabar, lo que leímos en el libro de Mateo. Dice, y sucedió que en el primer día, y el primer día es después de Shabbat, ojo con esto, tienen que ir aprendiendo esto. El primer día para nosotros, ¿cuál es? Lunes a domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana para nosotros? Pues ya está domingo o lunes. ¿El lunes? El domingo. Domingo. El lunes es el día El laboral. domingo. Sí. El Pero domingo. originalmente, Empieza si el usted domingo, investiga, el domingo. primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Domingo. O sea, Lunes es día domingo, laboral. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el séptimo día, ojo con esto. El Mire. lunes laboral. Sí, pero ponle cuidado. Si usted lo mira legalmente y lo investiga, el primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Es el primer día de la semana. Entonces, mire, domingo, lunes, en- martes, miércoles, en jueves, Levítico. viernes y el séptimo día es el sábado. Investígalo en Google y verá, el primer día de la semana es el domingo. Por eso hay Investíguenlo. sabadistas. Por favor, vayan, va, eso. A mí así me gusta que saquen Hay y unos que vayan son mirando. sabadistas. Voy a leer, Sábado seguir en leyendo trabajo. acá. Dice, y sucedió en el primer día, que es un día después de Shabbat, o sábado, antes del Hazmatzot, que se celebra la fiesta de los panes sin levadura, que es Pesach. Es llamado Matzot, ya que inicia a la caída del sol del Shabbat, del día 14 del mes 1, que es el mes de Nisan. Se acercan los discípulos a Yeshua y preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pesach? ¿Listo? Cuando encuentren lo de los días de la semana, por favor me indican. Sí, ¿Listo? bíblicamente hablando. Era el 20. Vamos al verso 18, por favor, en inglés. 18. Dime, ¿qué dice allá
¿De los días? Dice, la respuesta depende del contexto cultural o técnico. Oficialmente y según la norma internacional, Pero pone bíblicamente Sí, sí, hablando. no. ¿No? Bíblicamente no. dice 8601, la semana comienza el lunes. Sin embargo, en muchos, ya se quedó ahí. Pero En muchos, sí. hablando. En Cuando muchas empieza la naciones, semana. o sea, a nivel religioso, el primer día de la semana y laboral es el lunes. Pero a nivel de como se Mira, aquí instituyó, dice el domingo, listo. bíblicamente hablando. ¿Está en español? Sí, Ok. ahí está, mira, bíblicamente Dice, hablando es el domingo. por eso Bíblicamente, dice según el sí, contexto. Por sí, eso según el dice contexto de la según el nación. contexto. Sí, y Pero según estamos hablando ajá. bíblicamente. Según la parte laboral, Contexto. comienza el lunes, ¿cierto? Pero según bíblicamente, que es sacado de la Torá Ajá. y de los orígenes de la humanidad, domingo. el primer día de la semana es el domingo y culmina el sábado, el cual es el séptimo día o descanso para el pueblo de Israel llamado Shabbat. El Shabbat En la es tradición el- hebrea y bíblica, los días se cuentan originalmente primero, segundo, tercero, dice, y va de domingo a sábado. Pero aquí ¿Por qué crees que, bíblicamente. por qué crees que hay tanta confusión en el mundo? por eso. Por la falta de conocimiento de No, iglesia. porque en una Biblia le ponen Pero- te lo explican de una forma, en otra Biblia Exacto. te lo explican de otra Es que, forma. sí. Por eso la humanidad está tan No confundida. sabe, sí. Exacto. Porque una Biblia te lo trae de un modo y te lo trae en otro modo. Pero Exacto. todo empezó con Roma, porque Roma lo que quería era confundir. ¿Para qué? Para que no conociéramos a nuestro Dios. Le voy a aclarar eso. La Biblia en el libro de Daniel, escuche esto, el profeta Daniel, Como sea, el abanico está muy helado. el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 25, vamos, Ñonguito, Espiritualmente es otra cosa. Daniel. Daniel 7:25, vamos todos juntos a buscarlo, lo mismo en sus Vamos a casas. buscar a quién, a Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25. Ay, sí me está pegando una mera cara. Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25. Ahí encontramos una profecía dada al profeta Daniel donde dice que la cuarta bestia, según el sueño de Nabucodonosor, es el imperio romano, ¿You find it? cambiaría los tiempos y cambiaría la ley del Eterno. Daniel, ¿qué? Parece? 7:25. 7. Antes de seguir en Lucas, Daniel 7:25. ¿Listo? No. Vamos en inglés, apenas lo encuentras en inglés. 7:25. 7:25. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Sigo aclarando. 7:25. Cuando está hablando de la cuarta bestia, y para que usted la entienda, usted tiene que conocer el sueño de Nabucodonosor, que ya lo vimos, la figura de oro. Sí, aquí lo tenemos clarito. ¿Listo? Sí. Libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, verso Ya lo tenemos, 25. Okay. Vamos en inglés. He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of Shaddai, and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. Perfecto. Vamos en español, alguien que me lo lea allá atrás. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que brandará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense lo que dice la escritura, y estaba profetizado, que la cuarta bestia, que es el imperio romano, cambiaría los tiempos. Los tiempos. Por eso es que hoy en día, vuelvo y lo explico, todos manejamos el calendario, todo el calendario que nosotros tenemos, días, meses, años, Es del Gregorio. es el gregoriano. El Papa Gregorio o San Gregorio lo cambió, Así es. ¿cierto? Hoy en día manejamos el calendario gregoriano y no manejamos el calendario lunar solar que está establecido por el Eterno y se manejaba en la antigüedad. Ahora cambiamos hasta la hora. Y dice también que cambiaría la ley. Acuérdense que la ley o las leyes están establecidas en la Torá. Amén. Entonces la Torá es el libro del pueblo de Israel. ¿Cómo lo cambiaron? Cuando Roma creó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo escribieron los romanos por medio del Papa Damaso Primero. I y sus ayudantes. Por eso se encuentra esa confusión tan bárbara
Y luego, cuando crearon el Nuevo Testamento, lo unieron al Antiguo Testamento y fue cuando crearon la famosa Biblia, de la cual, a través de los tiempos, le han venido haciendo traducciones y traducciones y traducciones y miles de traducciones. Por eso, en estos tiempos, nosotros no tenemos la verdad plena y pura. Y para poder comprender la verdad o acercarnos a la verdad, porque nadie tiene la verdad en su totalidad, debemos conseguir libros que que vengan directamente de los libros y los rollos y los pergaminos que están guardados en Etiopía. O sea, del hebreo y el arameo. Porque el Nuevo Testamento lo hicieron fue en griego y Cristo era judío, no era griego. Ni hablaba griego, hablaba hebreo y arameo. Entonces, cuando usted consigue los libros donde viene el hebreo y el arameo, viene la correcta traducción y usted puede verificar si es correcto o no. Y por eso usted nota los cambios tan tremendos. Y quien no estudia y ni se prepara, Pues menos, a ver. sigue enseñando sobre una copia bíblica que viene con errores de traducción. Ahí el problema, tienes toda la Cuando razón. lees aquí, lees esta, dice... Entonces, si usted coge Sí, una es que Biblia, cambian las- sí, cambian las palabras. Te cambian claro, las todo le palabras. cambia. No sabemos todos los idiomas para poder entender. Exacto. Pero una Entonces, palabra puede hacer mucho la sabemos todos los diferencia. Exacto, no sabemos si es hebreo y va a ser difícil aprender hebreo y Sí, mucho porque menos no a estas alturas sabemos de la todos los vida, idiomas. ¿cierto? Si a duras penas captan hasta el mismo inglés o el mismo español, pero ya hay Mi palabra en libros, español la entiendo ya hay bien. libros que están viniendo con la traducción, vienen en su sí. idioma y vienen en el hebreo Sí, donde se revisa. simplemente el español que hablamos nosotros no No es el correcto, No es el correcto. Exacto. Listo, En entonces cada país es diferente. volvamos al libro de, perdón, les había dicho Levíticos 23. Levíticos, sí. Levíticos 23, verso 5. 5. A ver, Levíticos 23, verso 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Sí. ¿Lo tienes en inglés? Léame los 3 versículos, por favor, en inglés. On the 14th day of the first month at twilight is Yahweh's Passover, and on the 15th day of the same month is the feast of the unleavened bread to Yahweh. 7 days you must eat unleavened bread. On the first day you shall have a holy convocation. You shall do no customary work on it. En 8 también. No, Español, sí. solamente esos. Vamos en español. ¿Alguien en español? One at por a favor? time, one at a time. Yeah. 25. 23, versos 5, 6 y 7. 23, 5, 6 y 7. Bueno, lo voy a leer yo. De Dice, Levítico. en el primer mes, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, aquí lo trajeron Pascua, que es Pesach, a Yahweh. Pascua. Usted lo encuentra en la Biblia Reina Valera como Jehová. Acuérdense que Yahweh es Jehová es la representación del nombre Jehová, divino. ajá. ¿Ya? La Reina Valera. Entonces, dice que hay que celebrar, y dice las fechas. En el mes primero, que es el mes de Nisan, perdón, es el mes primero, a los 14 del mes, las 2 tardes, es Pascua de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Qué dijo Mary? 6, 7. ¿Ya? Sí. Sí, porque- Yahweh. Para rayarlo. 23. 7 días comeréis 26. pan 5. sin levadura. 23, 5. No, capítulo 23, 5. versos 5, 6 y 7. Aquí está. Dice, el primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Y ahí sigue explicando qué es lo que se come en esos días. 23.5 en el mes ¿Listo? primero. Pescado, No, señor. No. carne roja, En la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Se sacrifica un cordero. El corderito, ¿cómo lo conocen aquí? ¿Como un chivito? sí, un chivito. El cordero es un chivito, ¿cierto? ¿Es lo que se come el primer día? Sí, durante toda la semana. ¿O toda la semana? Sí, es cordero y el cordero tiene su carne roja, no blanca. ¿Cuál estabas leyendo? ¿Ah? 23 de ¿Pero qué? Levíticos. Ahí Sí, donde dice. Sí, pero donde dice que se comería la No, carne. sigue ahí en adelante. Ya vamos a mirar. Déjeme terminar acá, que Ay, después le disculpa. explico lo Ok. lo cordero. Porque no lo estaba viendo yo aquí. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué es lo que se come? La orden bíblica es ¿Dónde está sacrificar la un orden? cordero puro, baby, sin mancha, tiernito, ¿cierto? Y la carne del corderito es roja, no es blanca.
ve lo contrario a lo que ordena la tradición. La tradición humana indica que es carne blanca y que si usted come carne roja es pecado. Y Dios ordenó comer fue carne roja. ¿Ven? Esto es lo Solo que delicado. tiene que ser carne de cordero. Sí, es carne de cordero, sí. Y también ellos comen especias amargas Dice que no ese coman día. rojo. Por eso digo. Comen especias amargas y toman agua. Algunas de las tribus de Israel toman agua, sobre todo la tribu de Judá, y toman vino. Ahí está, y no quiere que Sin coman. fermento, sin alcohol. Ojo con eso, Dicen para que los no que les deben gusta el de vino. alcohol. Sí, es el vino sin alcohol. O vino sin alcohol. O sea, el fruto de la vid. De la Un uva. juguito de La uvas. uva. No licor para emborracharse ni embriagarse. Nada de esas Pura uva. cosas. Se acostumbran el de uva. ¿Listo? Entonces volvamos otra vez a Mateo 26, 17. Mateo. Después cuando entremos a mirar cómo es la fiesta total de los panes sin levadura, vamos a encontrar todo lo que dice, porque la Biblia marca qué se come, cuántos días y cómo se debe celebrar. Mateo capítulo, vamos al verso 18. Mateo 26, 18. Vamos en inglés. Mateo 26, 26, 18. Sí. Oh, okay. 26, 18. No, pues aquí estamos con el mismo. Pero no más que 26. Lee el 18 y el 19, el 20 de una vez. 18. Okay. And he said, "Go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples." So the disciples did as Yeshua had directed them, and they prepared the Passover. When evening had come, he sat down with the 12. Bueno, alguien que me ayude en español. Del Y él- 18 al 20. Y él dijo, a la ciudad, a cierto hombre, y decide el maestro, dice, mi tiempo está cerca en tu casa, celebraré la Pascua con mis discípulos, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Miren lo que está diciendo la escritura. Dice que él celebró Pesach, ¿cierto? Recuerden que están leyendo una traducción, pero es la palabra Pesach. Él celebró Pesach antes 26. de ser sacrificado. ¿Ven? ¿Ven? No fue que él murió y después dijo, no, entonces empiezan a celebrar mi muerte, mi crucifixión. No, fue antes. Celebró en perfecto cumplimiento de las fiestas del Eterno. Celebró Pesach. Amén. ¿Qué comió? Cordero. Amén. No se comió a sí mismo. Él comió cordero. Cordero. Comió especias. Comió cereales. Y usted tiene que investigar las tribus de Israel que comen. Y algo que usted tiene que tener en cuenta, ojo con esto, y eso va para los de raíces hebreas. A ustedes no, porque ustedes no están metidos en ese tema. Que hay un grupo que se llama Raíces Hebreas, que están celebrando la Pascua como la celebran los judíos. Y hay que tener en cuenta que Israel son 12 tribus. Y cada tribu tiene su característica, tiene su cultura y su forma de comer. ¿Sí? Entonces, ¿comparten el cordero? Sí. Las especias, sí. Y el pan, algo que me pareció muy interesante cuando estaba investigando, que el famoso pan que habla la Biblia y habla la Torá son tortillas. Las mismas tortillas que los mexicanos acostumbran a usar, o los hijos de los mexicanos. Amén. ¿Por qué se ha determinado que son tortillas? Porque la cultura de Israel es la que creó las tortillas y esas vienen del Medio Oriente. Los árabes también usan tortillas. Entonces, recuerdan que la historia dice que Cristo, ahorita lo vamos a leer, llega un momento en que le dijo, y uno de vosotros me vais a entregar, estando con los 12, y le preguntaron, maestro, ¿pero quién? Y él dijo, el que meta conmigo la mano al plato. ¿Por qué? Porque en aquella época no habían cucharas, no habían tenedores, no habían cosas así, y la gente utilizaba la tortilla para coger los frijoles, porque los frijoles también es una de las dietas alimenticias, que es un cereal
del pueblo de Israel. Por eso es que usted ve cuando va a una familia mexicana, a mí cuando la primera vez que yo fui me encantó. Me invitaron a una iglesia en Huejonapan, México, hace como unos 17 años. Y en medio de la cena de la recibimiento, toda la gente de rancho se sentaron así en 2 mesas largas. Y a mí me pusieron los cubiertos porque yo era extranjero. Yo comencé con mis cubiertos normal. Pero cuando yo volteé a mirar, para mí fue una sorpresa, nunca lo había visto, cómo cogen la tortilla y la doblan de tal manera que la convierten como en cucharita. Y muchos meten la mano así y recogen los frijoles y comen así. Entonces, fíjese que meter la mano al plato, cuando la Biblia muestra que metió la mano al plato Judas, no es que metió la mano así, no, es que fue a comer también lo que estaban comiendo con la famosa tortilla. Entonces, el pan es tortilla. Entonces, ve la diferencia de lo que marca la historia cultural de Israel a lo que es la hostia de la iglesia romana. Amén. Algo muy opuesto, muy distinto. Entonces, otra cosa para que lo tengan en cuenta es que en esta semana de la fiesta de los panes sin levadura, la norma, que después la vamos a leer cuando estudiemos sobre el tema, dice que usted tiene que quitar todo lo leudado de su casa. No puede tener nada en su cocina que tenga levadura, ni en su casa. Dice, ordena tirarlo. Como también ordena que usted esa semana saque, como dice el apóstol Pablo, todo lo leudado, lo falso que usted sepa que tiene en su corazón y en su mente. Porque nada nos sirve cumplir un ritual, ¿cierto? Durante una semana donde nos sentimos los más puros. Ay, ya me puse a cuentas con Dios, cuando realmente soy mentiroso, soy borracho, soy drogadicto, soy un sinvergüenza, soy maltratador, soy un fornicario, soy un adúltero, soy un chismoso. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué sirve? Estás tapando la cámara. ¿De qué sirve? Estás tapando la cámara. ¿De qué sirve usted mostrar una falsa santidad durante toda una semana si mañana, que es lunes, Igual a lo mismo. vuelven a lo mismo? No, eso no trabaja. ¿De qué sirve eso? Así no trabaja. ¿De qué le sirve a usted comer carne blanca y comer buen pescado esta semana? Sí, no Salmoncito, trabaja. en mojarritas, No pistea toda la espectacular. Semana Santa. Y mañana... Ándale como muchos que no No lo existe hacen la toda Semana la Santa, semana, se acaba pero le pone igual. más duro. cuando Entonces se la acaba Semana santidad Santa. no está en lo que yo me esté comiendo en esta Ahí sí, semana, como dice sino la en la Biblia, transformación que haya dentro de mi corazón a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Ve que Cristo lo hizo antes de lo que iba a padecer? Amén. Es tremendo esto. Vamos al verso 21, 22 y 23. Vamos en inglés. Now, as they were eating, he said, "Surely I say to you, one of you will betray me." And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, "Yahweh, Lord, is it I?" He answered and said, "He who dipped his hand with me in the dish will betray me." Vamos en español. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me van a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. ¿Soy yo, Señor? Una pregunta. 23. 23. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fíjese, ahora viene la pregunta, y es algo interesante. ¿Por qué la población mexicana come con tortillas? Según Porque somos de la Ezequiel tribu de- capítulo 36 y los libros antiguos de la Biblia proféticos, cuando hubo la deportación de todo el pueblo de Israel, cuando vinieron las invasiones, la tribu de Efraín se radicó aquí en México. Y ahí es donde se origina el famosa adoración a la Santa Muerte, el comer con tortilla, y muchos de la tribu de Efraín les gustaba el vino. Ahora sí entiende por qué esa herencia genética que hay, que el mexicano le gusta Amén. bastante. Porque venimos de la ¿Tomar? tribu de Efraín. Exacto, porque viene por los antepasados. Y a ellos les gustaba tomar, a Claro. ellos les gustaba la tortilla. Pero venimos de cuando esa la descendencia. persona entra a buscar el testimonio de Yeshua, de Cristo, y obedece su palabra, la Ahí persona es ese es el limpiada y cambio. transformada. Amén. Se convierte en una nueva criatura. Amén. Por eso, cualquier persona que tenga vicio, entre a la palabra, permanezca en la palabra, y va a ver que el vicio se le va a desaparecer de su cuerpo. Eso es espectacular. 24, 25 y 26 en inglés.
The Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. Then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, it is I. He said to him, You have said it. And as they were eating, Jesus took bread, blessed, and broke it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat, this is my body. Vamos en español y ojo con esto porque aquí viene una cosa muy grande y tremenda. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, Soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Escuche esto. Acá hay unas cosas donde muchos de los eruditos bíblicos han entrado ya en contraposición o en discusión por esto que está escrito. Amén. Porque estos textos los escribieron los ayudantes de San Jerónimo. Ojo con lo que voy a leer. Dice, y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Sí ve? Todo estaba profetizado. Todo estaba profetizado. Todo lo que él hizo, dijo, estaba profetizado. Entonces, nada de lo que esté escrito aquí, que esté en contra de la profecía, es correcto. Vuelvo y lo repito. Si hay algo de la vida de Cristo que está escrito en nuestras Biblias, pero no cumple con la profecía, no es cierto. Se llama impostación. Amén. Para justificar las teologías romanas. ¿Por qué crearon el Nuevo Testamento? Para justificar teologías romanas, greco-romanas. Por eso hay que tener cuidado. Y usted tiene que conocer el Antiguo Testamento para saber que Cristo cumplió con las profecías. ¿Ya? Miren lo que dice. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Nunca. Y no solo se refiere. Nunca haber nacido. ¿Esa novedad? No, No, estoy leyendo esta. la regular. Estoy leyendo esta ahorita. Para que La no Reina se Valera. confundan ellos. Voy en el Porque verso esta dice- 24. Ajá, diferente. Escuche esto. Sí, ahorita estoy con esa. Escuche esto. ¿Por qué le dice que hay de aquel hombre que mejor era no haber nacido, haberlo entregado? Muchos piensan que solamente está hablando del pobre Judas. No, está hablando de cada uno de nosotros que le negamos y lo entregamos y lo pisoteamos. Amén. Porque una cosa es lo que él haya hecho, y fíjese, él celebró fiesta de Pesach, no Pascua. Y la Pascua es después de la muerte. Y no hay una sola orden de celebrar eso. Amén. ¿Hay que recordarlo? Sí. ¿Hay que tenerlo presente? Sí, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Amén. Pero lo importante que Cristo ordenó y dio es obedecer a su Padre. Mateo 7:21. Dice muy claro la Escritura. No todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si celebramos una semana santa que Él no ordenó celebrarla, ni los apóstoles, ni la Biblia ordena celebrarla, y no estoy diciendo que si usted quiere celebrarla, pues ya es decisión Lo suya, estamos desobedeciendo. ¿cierto? Pero no obedecemos las órdenes de Cristo, ¿en qué estamos? Amén. Entonces el 26 fue impuesto. Voy a leerlo. Dice, 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo, ¿soy yo? Maestro, le dijo, tú lo has dicho. El pez cae por su propia boca. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Pero aquí hay un problema delicado. Ajá. Amén. Porque la Biblia y la orden del Señor está en contra del canibalismo. Amén. ¿Qué es canibalismo? Comer carne humana. Comer carne humana. Amén. Y no podía Cristo tener un simbolismo de canibalismo para que nosotros siguiéramos cumpliendo. Porque Él no había sido sacrificado todavía. Él no había subido a la cruz del Calvario. Por eso hay muchos eruditos que están en contra de esta porción. Porque la Biblia prohíbe comer carne humana.
Y cuando él dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, está invitando a comérnoslo a él. Y por Sangre. eso salió la teología en base a esto de la transustanciación. Esa palabra la usa el sacerdote cuando Sí, habla. la hostia. Este es mi cuerpo. Este es mi ¿Verdad? cuerpo, exacto. Esa es la Y palabra. esa teología es romana y ellos sacaron esa teología, pero previamente metieron estas partecitas para justificar su teología de la transustanciación. Donde dicen que el pan es el cuerpo de Cristo y nos lo estamos comiendo a Cristo. No puede ser, Amén. Sí, la hostia, pero dice, este es mi cuerpo. porque es pesar. ¿Ve lo tremendo? Verso 27, lea lo que tiene algo más delicado. Y tomando la copa, bueno, Primero en inglés. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. Drink. 28. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Vamos en español ahora sí, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay dos cosas que tenemos que ver acá, ya lo hemos estudiado. La primera, bebiendo la copa, sí bebió la copa. ¿Por qué? Porque empezar se celebra con agua y con vino. ¿Ya? Pero la parte donde dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ahí entra en disputa y en conflicto, porque el Padre Celestial ordenó no beber sangre. Amén. Está prohibido por la Torá y está prohibido por el Eterno y está prohibido aún los mismos apóstoles en Hechos prohíben beber sangre. Entonces era imposible que el Hijo del Eterno, que el Hijo de Dios nos mande a beber sangre cuando su Padre dijo no. Amén. Eso se llama vampirismo y canibalismo dentro de la Biblia y dio paso a la teología de la transustanciación de lo que es la hostia y el vino, donde lo convierten y le enseñan a la gente que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hay que estudiar y adquirir conocimiento, porque no todo lo que las religiones están haciendo es correcto. Amén, es verdad eso. Es correcto, es tremendo. Ahora dice otra cosa en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El derramamiento de la sangre de él en la cruz del Calvario selló el nuevo pacto, sí, lo sella, pero no tomándolo. Amén. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y viene la pregunta, ¿cuál es el nuevo pacto? Porque muchos dicen que el nuevo pacto se selló o se formó en la cruz del Calvario y por eso es que hacen estas cosas. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. Profeta Jeremías, Jeremías 4, capítulo 31, 31. verso 31, 32 y 33. Okay. Jeremías, capítulo 31, 31. verso 31 al 33. Libro de Jeremías, profeta Jeremías, 31. busca el 31. Capítulo 31, verso 31, 32 y 33. Ahí vamos a ver cuál es el nuevo pacto que fue sellado con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Sí, ya lo habíamos visto. ¿31 qué? Verso 31 al 33. Vamos en inglés. Behold, the days are coming, says Yahweh, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in that day I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says Yahweh. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says Yahweh. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be Yahweh, their Lord, their Elohai, and they shall be my people. Perfecto. Vamos en español, vamos despacito y vamos a ir a analizar. y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales hará nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Entonces fíjense que el libro de Mateo dice que la sangre de Cristo derramada selló ese pacto, el nuevo pacto. Amén. Los que no estudian dicen que es que el nuevo pacto es la gracia y que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Pero estamos viendo que el mismo Eterno le está hablando al profeta Jeremías y le dice, en aquellos días son los últimos tiempos. Amén. ¿Cierto? Segundo, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Y hay que acordarnos que el pacto inicial es el pacto con Moisés, ¿cierto? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Escuchen lo que dice, Israel y Judá. Entonces, hay que tener claro que en el Medio Oriente están los judíos, Amén. ¿cierto? Sí. Y hay que tener claro que la Biblia dice que Israel ya no existe, ¿cierto? Porque las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todas las naciones del mundo. Amén. Por eso es que la Biblia habla de los hijos de Israel. Amén. Y los hijos de Israel fueron los que cuando llegaron las invasiones a Israel en la antigüedad, fueron esparcidos por las naciones del mundo. Para eso usted tiene que leerse Ezequiel 36, capítulo 36, y ahí va a comprender. ¿Ya? Porque dice que dará su ley. Entonces ponle cuidado, voy para allá. Entonces, primero para que entienda que muchos de nosotros que nacimos en las Américas y en algunas partes de Europa, somos hijos de israelitas, Amén. no judíos. Amén. Escuche, no judíos. Porque muchos de ellos, cuando los reyes de España mandaron a Cristóbal Colón, muchos de ellos que venían en los barcos eran los prisioneros que tenían en Cádiz, España, y eran israelitas. Y los echaron. Vayan, ¿quieren leer su expedición? Vayan, mandaron a todos. Y ellos fueron los que vinieron y colonizaron acá. Ezequiel 36 dice que ellos cambiaron el nombre del Eterno, ¿cierto? Y profanaron el nombre, quitando el nombre del Eterno y le pusieron otro nombre. Por eso muchos le dicen Jehová. Si usted ve a un católico, le dice Yahvé, o le dice Jehová. Y los cristianos en su mayoría le dicen Jehová, porque el nombre fue profanado. ¿Qué fue profanado? Cambiado. Entonces, ellos dicen que por temor, dice la historia, por temor a ser perseguidos otra vez, inclusive cuando Hitler, muchos de ellos huyeron para todas estas naciones, pero cambiaron sus apellidos. ¿Ya? Es más, le voy a decir una cosa que ya me investigué. El apellido Sauceda no es el apellido original de la familia Sauceda. Ellos tenían otro apellido. Y en el pasado se lo cambiaron por temor a ser perseguidos. Entonces, muchas personas en las Américas y más que todo en el Estado de México tienen el origen israelita. Por eso la Biblia habla de los hijos de Israel. Entonces, hay pacto con los judíos, pero hay pacto con los hijos de Israel. ¿Cuál es el pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Sí ve que está hablando de los hijos de Israel? Y está hablando de los padres. Entonces el pacto es para con los hijos de Israel. En el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui para ellos como un esposo, un marido. Entonces, ¿quién invalidó el pacto del Eterno, el pacto mosaico? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Los hombres lo invalidaron, lo cambiaron y lo modificaron, ¿cierto? Verso 33, mira lo que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos los hijos de Israel, no la nación. Tienen que entender que una cosa es la nación, otra cosa es que allá están la tribu de Judá y de Benjamín, y las demás tribus, que son las 10 tribus, están esparcidas por el mundo entero. Y muchos de nosotros tenemos ADN israelita. Por eso, cuando usted escuchó a Cristo,
le llamó la atención y usted está buscando a Cristo y está obedeciendo a Cristo. Porque somos de los hijos. Porque venimos de los hijos de allá. de Israel. Nuestra descendencia y nuestro ADN, por eso permite que el testimonio de Cristo nos transforme. Pero quienes rechazan a Cristo no vienen de allá. No tienen su ADN. Entonces miren lo que dice. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh. Daré mi ley en su mente. No dice les daré unas nuevas leyes. Diré mi ley en su mente. Y se las pondrá en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Por eso el testimonio de Yeshua, de Cristo, es obedecer al Padre Celestial. Amén. Y usted vea la historia de Cristo. Cristo manda clamarle al Padre Celestial, obedecer al Padre Celestial. ¿Y dónde usted encuentra al Padre Celestial? En el antiguo. Lo que llamaron Antiguo Testamento. Amén. Y el Antiguo Testamento habla sobre Cristo, lo profetiza y Cristo mismo lo dice, que Cristo cumplió todo lo que estaba escrito de él. Por eso el Nuevo Testamento, aunque haya sido escrito por Roma, es el complemento y la respuesta del Antiguo Testamento. Amén. Por eso Cristo dijo muy bien en Mateo 17:5, yo no he venido a abrogar la ley ni a quitarla, sino a cumplirla, y menos a los profetas. ¿Cuál ley? La ley de Dios, no la ley de los hombres. Ese es el tema. Dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, volvemos a Mateo 26:28, donde él dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, es que la sangre del Cordero selló ese pacto como válido. Antiguamente Dios dio las leyes en tablas de piedra, ¿sí o no? Sí. Está la evidencia. Pero ahora Él mismo la escribe y tiene que escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón, que su palabra, no la de los hombres. Y Cristo selló ese pacto para hacerlo realidad. ¿Por qué? Por la sangre. Porque antiguamente no existían cortes ni notarios. 26-28. No existían oficinas donde usted iba como hoy en día a que un pacto fuera legal. No, era con sangre. Alguien hacía un pacto, un negocio, se cortaban la mano y ponían la sangre y eso era la última palabra. ¿Listo? Pero miren lo que dice acá. Dice también en el verso 28 que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces viene la pregunta, ojo con esto. Si la sangre de Cristo fue derramada para sellar el pacto del Eterno ya en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué es lo que redime nuestros pecados? ¿La sangre o el pacto? La palabra del Eterno. Amén. Amén. Solamente que la sangre de Cristo selló que este pacto es válido y entra en perfecto cumplimiento. Porque la sangre lo que hizo fue consolidar el pacto donde el Eterno ahora mismo escribe en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, su palabra, la Torah, todo lo que es la palabra del Eterno. Y la palabra es la que transforma. Y la palabra me transforma, no me, es la me sangre. modifica, me redarguye, me instruye, me enseña, me hace una nueva criatura. ¿Ve? Porque hay que coger la Biblia en todo su contexto y poderla analizar. Porque muchos piensan que la sangre de Cristo ya me limpió de todo pecado, pero igual siguen chismoseando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen emborrachando, siguen siendo fornicarios, siguen haciendo maldades. Parte de la vida, como dice. Parte de la vida del ser humano. Parte de la vida. Entonces fíjese que eso Ándale, indica coyote. que la persona no tiene conocimiento. Que siga pecando. Es parte de la Claro. vida, pero el que quiere seguir pecando, pues que le siga. vamos a Y el seguir que no pecando. quiera pecar, le entra Exacto. a las letras de Dios. A las Por eso es que la palabra dice que el que quiera seguir pecando, pues peque, que quiera seguir mintiendo, hágalo. Pero el que tiene el temor de Cristo en su corazón, dice que Ya no entra a peca su más. palabra y ahí donde la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, sella ese pacto y la persona no puede ser igual. Amén. No puede ser igual. Si a mí me preguntan o le preguntan a la gente que me conocía cómo era yo hace 30 años, le van a hablar cuántas barbaridades usted ni se imagina, ni yo me imagino. El cambio que Pero había. pregúntenle a mi esposa quién soy yo hoy en día.
y va a decir lo contrario a lo que van a decir de mí hace 20, 30 no, años. sí, claro. Ah, no, claro. Porque a medida que yo entre en la palabra de Dios, ella me transforma, me Sí, porque modifica. No soy lo mismo. Hace 20 Yo estaba aquí años, con Maribel. No soy lo mismo. hace 20 Díganme años a era mí. otra persona. Digamos, Por eso hace- digo, no estaría aquí con Maribel. Hace 5 años, por ejemplo, personas me conocieron hace 5 años. Conózcame hoy en día. Y cada día que usted entre en la palabra, va a ser nueva criatura. Esto no es magia, esto es un proceso de transformación y modificación que lo hace la palabra de Dios. Y Cristo lo selló con su bendita sangre en la cruz del Calvario. Amén. ¿Listo? Y Verso por, me- y 29. por medio de la palabra es la que transforma, porque como decimos ahorita, ¿verdad? La sangre es lo que muchas iglesias dicen, es que la sangre es la que me limpia. Verso Pero- 29, por favor. Pero estoy hablando, espérame, sí, Trata de agilizar el pero, ejercicio. pero la palabra es la que transforma. Cuando uno aplica la palabra a nuestro corazón, a nuestras vidas, pues obvio que es la que va a hacer el cambio. Y todo es que entres a las cosas de Dios, a la palabra, lo que sea. En la Algo obediencia. se te va a quedar Exacto. y entonces te va a reargüir, Reargüir. y ya no eres la misma y estás comenzando porque te está reargüyendo. Ay, estoy... Miren lo que están diciendo, que es algo muy importante. Por eso es que mientras que Y es sigamos que leyendo, esto es un proceso. Diga conmigo, esto es un proceso. This is a proceso. Díganlo todos, esto es un proceso. Este es un Esto sí, proceso. Proceso. Algunos están comenzando en el proceso y por eso usted le notan fallas y cosas que a usted no le gustan. Y usted dirá, pero es que esto es un proceso. Otros irán más adelantados, otros mucho más adelantados, otros ya están totalmente transformados. ¿Sí? Por eso es que Cristo dijo que no podemos señalar, ni juzgar, ni criticar, ni murmurar. Exactamente. Porque tenemos que mirar nuestro interior primero. Exactamente. ¿Sí? La sangre de Cristo selló el pacto nuevo, que es que Exactamente. Padre escribirá su palabra en mi corazón y me transforma. Verso 29, vamos en inglés. But I say to you, I will not drink of this fruit of the wine from now on until that day, when I drink it new with you in my Father's kingdom. Y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. ¿Y lo que dijo? No a ver, ve que no es el vino con licor. Del fruto de la vid. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué indica eso? Que Cristo cuando vuelva en el milenio y vuelva por segunda vez, Él va a volver a celebrar Pesach. A pistear. No, señor. No, ella acaba de decir. No, señor. No es pisto, no es nada de eso. Es Pesach. Estamos hablando del ser más santo que hay sobre la tierra. Los que andan con pisto y de pisto en pisto andan en pecado. Y les dice la escritura que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Eso lo digo yo. Claro que no. Entonces, Cristo volverá a celebrar Pesach. Es lo que dice, cuando vuelva en el reino de mi Padre, ¿sí? Otra vez tomaré del fruto de la vid. Él vuelve a celebrar Pesach. O sea, esta fiesta solemne va a seguir eternamente y para siempre. Y cuando Él vuelva, la famosa Semana Santa no se va a celebrar más. Nunca más. Vamos rapidito a leer un solo versículo en el libro de Marcos 14. Marcos capítulo 14. También habla del mismo tema que estamos tratando. Ah, aquí está enseguida. Como dos páginas. Verso 24. ¿Eso qué? Marcos 14, 24. 14, 24, aquí estamos. Aquí estamos. Amén. 14. 14, 24. ¿Listo? Vamos en inglés. And he said to them, This is my blood of the new covenant, which is shed for many. Vamos en español, alguien que me ayude. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Fíjense que Marcos ratifica lo que Mateo dijo. ¿Ya? O empieza Marcos a decir que esa sangre fue derramada por el nuevo pacto. Mateo dijo que era para remisión. Remisión es que sus pecados, si usted obedece la palabra del Eterno, sus pecados serán redimidos, o sea, quitados. Quitados. O sea, ¿usted es culpable? Sí, pero ha sido exonerado. Es como cuando usted comete un delito y el juez le perdona, siendo usted culpable, usted fue exonerado. O cuando el presidente perdona a alguna persona,
le da el perdón total. La persona fue culpable, sí, pero fue perdonado. Nadie lo puede juzgar y señalar. Pero Marcos está hablando muy claro que esa sangre, me lo vuelve a leer que me pasé acá, por favor. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces fíjense que vuelve a ratificar Yeshua que la sangre es derramada por el nuevo pacto. Y ya vimos que el nuevo pacto es que la palabra del Eterno ahora es escrita en la mente y en el corazón, no en tablas de piedra, ni en libros. Ojo con esto. Y usted se va a dar cuenta que Dios está entrando en su vida directamente cuando usted empiece a vivir la palabra, a ponerla en práctica. ¿Y cómo la pone en práctica? Escuche lo que le voy a decir. Usted no pone la palabra en práctica porque usted quiera, sino que se está creando un nuevo hábito en su vida donde la gente se va a sorprender y van a notar que usted no es el mismo, usted no es la misma. Dicen que en el puro semblante la gente sabe cuando ya Todo. no es la misma persona en el puro Sí. semblante. Porque de la abundancia del corazón no Enseña. solamente habla la boca, sino se refleja. Ajá, se refleja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrar en la palabra. ¿Quieren hacer de nuevo? Tiene que entrar en la palabra del Eterno. Porque Cristo ya selló con su sangre, lo dice Marcos, ese pacto nuevo. ¿Listo? Vamos a Lucas 22 y vamos a terminar. Verso 20. 22, 20. Lucas 22, 20. Y vamos a terminar. Entonces, fíjense cómo nos han cambiado las teologías todo. Lucas 22, 20. Nos han venido enseñando que el nuevo pacto fue el derramamiento de la cruz, de la sangre en la cruz del Calvario, y que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, o que la gracia es el nuevo pacto. Y la Biblia es clara en decir que el nuevo pacto es que ya no habrá su palabra en tablas de piedra, ni va a estar en los libros para ir a buscarla, sino que Él mismo, y es lo más hermoso, escribirá su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Qué dice Lucas 22, 20? Likewise, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Vamos en español. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjense que aquí sí está bien la traducción. Dice, de igual manera, después que hubo tomado la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. No que nos tomamos la sangre de él. No, en mi ¿Ve? sangre. En mi sangre, que por vosotros fue derramada. Porque la sangre de Cristo simplemente selló el pacto nuevo del Eterno. Fíjese que terminamos diciendo, el pacto del Eterno nunca fue abolido. Cristo mismo lo ratificó. Los apóstoles lo ratificaron. Está escrito en la Biblia. Y para terminar, simplemente es la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Celebramos las fiestas romanas? ¿Y las fiestas del Eterno? No. Las fiestas bíblicas. Es lo tremendo. Por eso es mejor volver a las Sagradas Escrituras y volver al testimonio de Cristo, de aquel que estuvo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y antes de seguir escuchando teologías, es mejor que entrar a analizar la bendita palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie un momentito, vamos a terminar.